Buen día, yo soy Lizeth Lorena Quintero, residente de primer año del posgrado de Anestesiología de la Universidad de Caldas. En la sesión de hoy vamos a hablar de las complicaciones traumáticas en el manejo de la vía aérea. En el análisis de reclamos cerrados de la ASA, el 7% se debieron a lesiones en las vías respiratorias. Estas complicaciones suelen ser leves, como el síntoma referido por el paciente como dolor de garganta, con una incidencia del 62%, que se asocia en un 33% a lesiones laríngeas, las lesiones faríngeas en un 19% y en una menor proporción a lesiones esofágicas y lesiones traqueales. Las complicaciones mayores, como la muerte, el daño cerebral, la necesidad de una vía aérea quirúrgica o el ingreso no planificado a la unidad de cuidados intensivos, son raras y tienen una incidencia aproximada de 1 de cada 21.598 casos. Solemos tener más presente otro tipo de complicaciones diferentes a las traumáticas, como el estímulo simpático que puede generar la laringoscopia, con el aumento de la frecuencia cardíaca, la presión arterial y la presión intracraneal, que nos llevan siempre a tener presente la necesidad de una inducción adecuada y de un plano anestésico adecuado antes de realizar la laringoscopia. Tenemos también presente el riesgo de aspiración, por eso buscamos siempre garantizar el ayuno, identificar los pacientes con ese factor de riesgo como los obesos, las embarazadas o los pacientes diabéticos por la disminución de su vaciamiento gástrico. Pensamos también en disminuir o identificar tempranamente cuando hay una intubación esofágica accidental con el riesgo de hipoxia, y por eso siempre nos aseguramos que el capnógrafo esté funcionando de una manera adecuada. Sin embargo, el hecho de que estas complicaciones traumáticas suelan ser leves parece que le restáramos importancia, y por eso la sesión de hoy se enfoca en estas lesiones traumáticas. En cuanto a los factores de riesgo, tenemos los situacionales como la reintubación tras una intubación fallida. Entonces, el primer intento de intubación debe ser el mejor. Y si no se logró, quiere decir que hay un factor que no permitió que esa intubación fuera exitosa y por tanto tener que intervenir o realizar de nuevo la laringoscopia o el paso del dispositivo, pues aumenta el riesgo de trauma. La intubación orotraqueal de emergencia también se asocia con un mayor riesgo de traumatismo en vista de que estamos ante un paciente crítico en el que el tiempo importa, y el hecho de tener que hacer las cosas de una manera más rápida nos lleva a que no nos tomemos o que no haya tiempo de hacer una valoración completa de la vía aérea, incluso de planificar en caso de que ésta falle. En caso de la intubación orotraqueal fuera del quirófano, se menciona o es un factor de riesgo que se asocia principalmente a que el personal que va a abordar la vía aérea generalmente tiene menor experiencia que quienes lo hacen en quirófano, que sería pues el anestesiólogo. Los factores de riesgo del paciente: tenemos la vía aérea difícil, obviamente al no tener una visualización adecuada el riesgo de trauma es mayor. Los trastornos de la coagulación, no solo porque nos van a generar una posibilidad como de sangrado fácil, con lesiones incluso menores, se pueden generar hematomas que lleguen a complicaciones y que requieran, pues que lleguen a sobreinfección y antibiótico. En cuanto a la obesidad, aun cuando el paciente no tenga una vía aérea difícil, sí aumenta su riesgo de traumatismo, al igual que el sexo femenino. Hay otros factores de riesgo como la mala evaluación de la vía aérea, la mala planificación para el manejo de la vía aérea fallida. Generalmente cuando hay una vía aérea difícil, digamos que la planificación, el acompañamiento del equipo y los insumos están a la mano porque estamos preparados. El dolor de garganta es un síntoma muy frecuente, o muy frecuentemente referido por los pacientes en la sala de recuperación incluso. Tiene una incidencia del 14 al 62%, muy variada según los estudios, y se asocia a irritación o a lesión de la úvula, de las mucosas o de las estructuras pues, de las vías respiratorias, siendo la laringe la
principal comprometido. O sea, este dolor de garganta, digamos que se ha dejado así en la literatura porque abarca la laringitis, la faringitis, traqueitis, simplemente como un síntoma que nos hace llenarnos de posibilidades ante la persistencia. Cuando hay un trauma durante la laringoscopia o la colocación del dispositivo de succión, que generalmente, por ejemplo, la succión la usamos sin tener una visualización directa y llegamos pues a lastimar los tejidos blandos principalmente. Este es un síntoma que debe ser de corta duración, que se debe resolver de manera espontánea aproximadamente a las 48 horas. En algunos autores consideran que hasta las 72, pero en general las 48 horas ya son, digamos que un signo de alarma cuando el síntoma persiste o progresa aún después de este tiempo. En cuanto a los factores de riesgo del dolor de garganta, tenemos el uso de tubos más grandes. Cuando no se hace una elección adecuada del tubo ideal para el paciente, mencionado por los autores como para mujeres un tubo de 6 a 7, 7 y medio, y para los hombres un tubo de 7 a 8, así como realizar las fórmulas para el cálculo del tubo en pediatría, como la edad sobre 4 más 3,5, teniendo en cuenta que lo ideal es que sea tubo con balón. Una mayor presión del manguito, ya sea del balón, pues del tubo endotraqueal o del dispositivo supraglótico. El sexo femenino, el uso de sondas nasogástricas, o sea, es otro implemento que generalmente se pasa a ciegas y que puede generar lesión. El tubo de doble luz, igual debemos elegir el tamaño adecuado para el paciente, pero en términos generales es un poco más rígido y va a tener un mayor riesgo de generar lesión, igual que la patología pulmonar preexistente, y realizar intubación neurotraqueal sin bloqueo neuromuscular. Teniendo en cuenta la alta incidencia de esta sintomatología y de estas lesiones, se ha buscado la forma de prevenirlas. Una de las estrategias, pues además de intervenir en los factores de riesgo que mencionamos, es pensar en la profilaxis medicamentosa para disminuir el riesgo del dolor en el posoperatorio. En esta revisión de Cochrane se incluyeron 19 estudios con 1.940 pacientes en los que se le administraron lidocaína en diferentes concentraciones y de formas diferentes. Es decir, lo importante es que se les hubiera administrado lidocaína, no importaba si era venosa, si era en gel en el dispositivo como tal o en spray. Inicialmente los resultados impresionaban ser favorables, sin embargo, cuando se hizo estudios o cuando solo se analizaron los estudios de alta calidad, la evidencia no fue suficiente para decir que la lidocaína nos va a disminuir el dolor de garganta posoperatorio. En términos generales, los resultados son positivos, pero pues hay que interpretarlos con cuidado en vista que lo heterogéneo precisamente de los estudios, al haber incluido, digamos que todas las diferentes vías de administración y concentraciones, hace que sea un poco pues difícil llegar a conclusiones claras, y como vemos no pareciera estadísticamente significativo. Por otro lado, han salido, digamos que otros estudios, esta revisión es de 2015, y han salido estudios más recientes precisamente hablando del beneficio de la lidocaína. Sin embargo, incluso las revisiones más actuales consideran que no son estudios de alta calidad y que por ahora no podemos como asegurar, o los estudios no han concluido que la lidocaína realmente disminuya el dolor de garganta posoperatorio. Y no solamente se ha pensado en la profilaxis o en el uso de lidocaína para prevenir esta sintomatología, sino que se ha cuestionado el papel de los esteroides, viendo que la dexametasona a 0,1 miligramos por kilo intravenosa, o incluso otros esteroides en forma tópica o inhalada,
disminuyen la incidencia del dolor de garganta. Se buscó también el papel de los AINES, viendo que el diclofenaco intravenoso no tenía ningún efecto. Sin embargo, tópico parece que sí tiene también una disminución y el AINES tópico, digamos que más usado y más mencionado en los estudios como una forma de prevenir esta sintomatología es el clorhidrato de benzedamina, que la verdad no, pues no he tenido como ningún contacto con ella en la profesión o en la práctica médica, pero sí es como de los más mencionados. En cuanto al dolor de garganta en niños, tiene una incidencia mucho menor del 1 al 10% y esto básicamente se explica y los autores nos muestran cómo en niños es bastante difícil tener la claridad de la incidencia de esta sintomatología, teniendo en cuenta que para ellos es mucho más difícil ser precisos en qué parte del cuerpo es la que está generando el dolor e incluso no siempre logran a manifestar el dolor como tal, sino que pueden presentar cuadros de agitación, por ejemplo. Los factores de riesgos para que esto se presente son iguales a los de otras complicaciones pues a nivel de la vía aérea, como el asma, la tos y las infecciones respiratorias. Y a diferencia de lo que pasa en los adultos, donde se comparó la incidencia de dolor en garganta en pacientes intubados o llevados pues a procedimientos por residentes de anestesiología y por anestesiólogos, digamos ya con experiencia, no hubo una diferencia estadísticamente significativa entre la presentación pues de este dolor en los niños. La experiencia del operador sí parece tener un impacto bastante importante y no es lo mismo que una persona o que un anestesiólogo que de manera constante tenga contacto con niños, realice pues el abordaje de la vía aérea a que lo haga alguien que solamente tiene, digamos, contacto con esta población de forma ocasional. Este cuadro resume algunas de las intervenciones que debemos realizar para prevenir este síntoma pues tan frecuente. Como mencionábamos, en caso de que el paciente requiera una intubación orotraqueal, debemos elegir el tamaño adecuado del tubo y se recomienda el uso de videolaringoscopia. Como sabemos, el uso de video pues mejora la visualización. Sin embargo, debemos tener, digamos, cuidado al insertar o al introducir el tubo que además va con guía a ciegas a la cavidad oral. Recordemos que siempre debemos ir hasta el paladar blando, visualizando directamente el tubo y ya en ese momento sí cambiamos la mirada a la pantalla o al monitor para realizar la intubación. El límite de presión, como mencionamos, no solo en el tubo, sino en el dispositivo supraglótico. Los esteroides, ya sean intravenosos, inhalados o tópicos, los AINES tópicos, incluso se habla de gárgaras con ketamina y con sulfato de magnesio, con estudios que muestran pues alguna evidencia. Mencionábamos entonces que siendo el balón o las presiones del balón elevadas, pues el uso de la IGEL va a tener, digamos que un beneficio mayor al quitar ese riesgo de que se insufle más de lo que se debe. Además de que se recomiendan los dispositivos supraglóticos una inserción como lateral con una posterior rotación de 90 grados, al parecer se asocia con una menor incidencia de dolor. Y en cuanto a los niños, realmente las recomendaciones son prácticamente las mismas de la elección del tamaño adecuado, del control de la presión y acá sí se hace la recomendación de que si es posible se prefiera un dispositivo supraglótico por encima de una intubación orotraqueal, teniendo en cuenta la reducción del riesgo del dolor posoperatorio. Vamos a iniciar con las lesiones dentales. Es una queja común y es una causa de demandas. Los incisivos centrales superiores son los más comúnmente afectados y estos, digamos que pueden sufrir desprendimiento o pueden fragmentarse.
Por eso debemos estar como muy atentos a cuál es el estado previo, no solo para identificar factores de riesgo con dientes flojos o con carillas o coronas que tenga el paciente, sino para tener claro que, digamos, tiene todas las piezas dentales al final del procedimiento y no existe la posibilidad de una aspiración, aunque ante la duda se debe realizar una radiografía de tórax para definir pues como cuál es la ubicación de esa pieza dental, teniendo en cuenta que si se va al tracto gastrointestinal pues no va a requerir como intervenciones adicionales. Pero en la medida de lo posible, si llega a pasar el trauma y el desprendimiento, se debe conservar el diente en solución salina normal y se debe remitir al paciente de forma prioritaria para valoración por odontología. En cuanto a las lesiones de los tejidos blandos, vamos a hablar de la máscara facial. Son raras pues las complicaciones o las lesiones por este dispositivo y esto también se asocia a que el tiempo que se usa durante el manejo de la vía aérea suele ser corto. Suele usarse más en la preoxigenación eh, previa a el paso de un dispositivo supraglótico o de una intubación orotraqueal, pero aún así puede generar irritaciones en la piel, abrasiones en la córnea cuando no se hace un sello adecuado y una presión excesiva puede llegar a neuropraxia. Como mencionamos, no es común, pero esas presiones excesivas sí pueden llevar a compresión de la rama mandibular del nervio facial, comprometiendo el labio inferior y el mentón. En cuanto a los dispositivos supraglóticos, se dice que más de la mitad, aproximadamente el 56% de las anestesias generales, se realizan con dispositivos supraglóticos. Y de estos, aproximadamente la mitad de los pacientes van a referir o van a presentar dolor de garganta, asociado principalmente a la elección inadecuada del tamaño del dispositivo. Cuando se elige un tamaño menor al adecuado para el paciente, generalmente se lleva a un inflado excesivo en búsqueda de mejorar el sello y esto genera mayor traumatismo a nivel de tejidos blandos que puede llegar a un compromiso mayor. Ese inflado excesivo también puede generar neuropraxias como el compromiso del nervio lingual con alteración del gusto y de la sensibilidad de la punta de la lengua, alteraciones del hipogloso con la posterior o con la generación de disfagia o alteraciones del nervio laríngeo recurrente que va a llevar pues como a la ronquera y a la tos débil. Mencionábamos también que el hecho de que no tengamos que insuflar con dispositivos como el Ayer ofrece, digamos que una prevención adicional. Sin embargo, el 80% de esas anestesias generales que se hacen con dispositivos supraglóticos se hacen con dispositivos de primera generación. Recordar de nuevo cómo debe ser parte de nuestra práctica habitual la medición de la presión del manguito, que en el caso de los dispositivos supraglóticos debe ser menor a 60 centímetros de agua. En cuanto a los tubos traqueales, no solamente pueden producir lesión al momento del paso del tubo, sino con los dispositivos que se usan para lograr la intubación orotraqueal. El laringoscopio se ha asociado con sangrado, con laceraciones, hematomas y edemas, así como con lesiones dentales, como mencionamos anteriormente. Se llegó a considerar el uso de protectores dentales para disminuir este riesgo, sin embargo, puede hacer o puede ofrecer una dificultad adicional para la laringoscopia y no ha mostrado que realmente disminuya el riesgo de lesiones dentales, por lo que no está recomendado. En el caso del videolaringoscopio, las lesiones, como lo mencionábamos anteriormente, se dan al insertar el tubo a ciegas a la cavidad oral, que recordemos que debe ser visualización directa hasta el paladar blando. Y las estructuras más comúnmente lesionadas por esa inserción a ciegas son las amígdalas y el paladar. Y en cuanto al tubo traqueal, eh, siempre o
parte pues como de lo importante es elegir el tubo adecuado para el paciente y siempre medir la presión del manguito, que recordemos que la presión crítica a nivel traqueal es de 30 centímetros de agua y cuando excedimos esta presión se va a ver comprometida la perfusión, generando o aumentando el riesgo de lesiones, ulceraciones y necrosis. Las lesiones laríngeas, como les mencionaba al inicio, son de las lesiones más comunes en el abordaje de la vía aérea. Sin embargo, en este estudio o en esta revisión, que tiene 21 estudios con 6.140 pacientes, mostró que el 80%, eh, digamos que de los pacientes que requirieron un manejo, pues, o un abordaje de su vía aérea, no sufrieron ninguna lesión. Las lesiones más comunes fueron las lesiones leves, en las que se encontraron principalmente edema y eritema. Las lesiones grado 2 o moderadas, la más común es el hematoma de las cuerdas vocales con un 4% y es un hallazgo relativamente común cuando hay, digamos, un dolor de garganta persistente o que genera pues como la valoración por el especialista, por el otorrino, es relativamente común que esta alteración moderada requiera consulta especializada y que se encuentre ese hematoma de las cuerdas vocales. En los grado 3 o las consideradas graves tenemos la subluxación de los aritenoides y la parálisis de las cuerdas vocales, que afortunadamente también es muy rara, siendo estas pues complicaciones menores al 1%. Si bien la mayoría de lesiones son menores y autorresueltas, quise traerles este caso para que veamos cómo años después de una complicación traumática, estas lesiones menores pueden tener complicaciones de importancia. Es el caso de esta mujer de 75 años, quien tiene antecedente de una lobectomía tiroidea izquierda y una endarterectomía carotidia. Eso fue 3 años antes de que consultara al otorrino por una disfagia progresiva. La paciente negó dificultad respiratoria, autalgia, pérdida de peso y al examen físico no se encontró ninguna masa y ninguna lesión externa en el cuello. Cuando se realizó la laringoscopia con fibra rígida, se encontró esa lesión o vemos esa banda fibrótica que al realizar el TAC se evidenció que estaba adherida a una estructura quística en la hipofaringe. Esta paciente finalmente requirió el procedimiento quirúrgico para retirar esta lesión y poder solucionar su sintomatología. La biopsia reportó que era un pólipo fibroepitelial benigno. Entonces, lesiones como laceraciones que parecieran menores predisponen al riesgo de desarrollar pólipos, granulomas e incluso estenosis que años después a ese traumatismo o a esa intubación traumática pueden aumentar la morbimortalidad del paciente, como vemos en este caso. En cuanto a la dislocación de aritenoides, esta se asocia a la mala visualización de la laringe, a una extubación accidental o al hecho de realizar la extubación sin haber desinflado el manguito y se asocia pues a una ronquera persistente o debemos sospecharla cuando esto se presenta. Los pacientes con edad avanzada y con enfermedades articulares como la artritis reumatoide también tienen, digamos que, un riesgo aumentado y siempre que se sospeche esta complicación, se considera una urgencia y el paciente debe ser derivado de manera prioritaria urgente para una valoración por otorrino. En cuanto a la lesión de las cuerdas vocales, lo más probable es que se lleguen pues a lesionar cuando se pasa el tubo a ciegas. El hecho de que se usen pues, instrumentos como el buggy, el intercambiador, incluso los endoscopios pues, de intubación flexible aumentan el riesgo y digamos que no sorprende ya que estos son insumos que usamos cuando nos enfrentamos a alguna dificultad en el abordaje de la vía aérea. Y la parálisis por lesión nerviosa es rara, como mencionábamos antes. No es común esta lesión y por eso igual siempre debemos medir la presión, ya que las praxias que mencionábamos anteriormente pueden presentarse. Vemos entonces en la imagen cómo la cuerda
vocal derecha tiene una laceración y la cuerda izquierda se ve pues como un pequeño pólipo o granuloma que es común que se forme cuando se realiza una intubación o un procedimiento traumático a este nivel. En cuanto a la intubación nasal, las dos como complicaciones más frecuentes son el sangrado y el trauma. La forma de prevenir el sangrado es haciendo una preparación nasal adecuada con oximetazolina, calentando y lubricando el tubo para que nos permita mejorar o avanzar el tubo de una manera menos traumática. Obviamente la elección del tamaño adecuado y la valoración previa del paciente para elegir la fosa por la que mejor respire. En cuanto al trauma, pues debemos mirar otros factores de riesgo como el tabique desviado o que se esté usando pues un tubo mucho mayor al que requiere el paciente. Obviamente los pacientes anticoagulados van a tener un riesgo mayor y el sangrado abundante en estos pacientes podría interferir en la intubación exitosa, por lo que se debe considerar, como en todos los abordajes, una valoración adecuada de la vía aérea previa al procedimiento. Los boogies, los introductores y los catéteres de intercambio no solo se asocian con lesiones como hemos mencionado durante toda la charla, sino con perforación del tubo digestivo y con lesión traqueobronquial. Lo más importante es básicamente prevenir y sospechar la lesión a este nivel. Se previene con una fuerza mínima y introduciendo un máximo de 26 centímetros es lo recomendado para disminuir el riesgo de perforaciones. Obviamente, el uso de estos dispositivos, como también lo hemos dicho, se asocia a vías aéreas difíciles donde la visualización no es la mejor y por lo tanto el riesgo es mayor. Para terminar, vamos a dar estas conclusiones. El conocimiento de las lesiones de la vía aérea ayuda a la prevención y permite el diagnóstico oportuno y el tratamiento correcto. Se debe realizar la medición de la presión del manguito, no solo de los tubos traqueales, sino también de los dispositivos supraglóticos. La vía aérea difícil tiene un riesgo de trauma aumentado y debe sospecharse. La fuerza excesiva con introductores, bujías y estiletes puede provocar la perforación del tracto aerodigestivo y aunque no es una complicación común, debe sospecharse para poder diagnosticarse de manera temprana, siempre que tengamos un paciente que posterior a la manipulación no acceder a la vía aérea y esta generó alguna dificultad o usamos este tipo pues de insumos y refiere a dolor en cuello, tenga enfisema subcutáneo, disfagia, debemos pensar en la posibilidad de esta complicación. Eso es todo lo que tenía para contarles. Muchas gracias.